quinta parte de esta sección y quinta vez que me da flojera hacer una introducción más elaborada, así que iré directo al grano. El día de hoy quiero hablar otra vez de personajes que en un principio me gustaron o me llamaron la atención y que yo pensaba que serían muy importantes para la trama o que lo mínimo estarían bien escritos, pero que al final, por diferentes motivos, no terminaron siendo la gran cosa en diferentes aspectos y por esto me terminaron decepcionando. Y ojo, no estoy diciendo que considero a los personajes que aparecen en este video como malos o pésimas inclusiones por defecto, para nada, sino que más bien, y por si no quedó del todo claro, a lo que me refiero es a que me parece que estos personajes tenían todo el potencial del mundo para brillar como pocos, pero al final, a mis ojos, lamentablemente no lo hicieron y por esto no cumplieron con las expectativas que yo por lo menos les tenía. Antes de comenzar, quiero comentar dos cosas. Primero, si quieres ayudarme de forma directa a seguir con este proyecto, te invito a formar parte de los miembros del canal para acceder a beneficios únicos y exclusivos. Y después, lo segundo que quiero comentar es que en esta oportunidad no hablaré de cosas del manga y su actualidad, así que si no vas al día con la serie, puedes ver este video sin problemas. Comenzamos hablando de Kaido, personaje del cual ya he hablado muchas veces en este canal y por eso trataré de ser breve con mi opinión de este personaje en esta oportunidad. Y a ver, ¿qué me pasa con Kaido? Pues que a mis ojos terminó siendo un villano mediocre y un personaje a medias, por así decirlo, y que no terminó por explotar, ¿no? O sea, este personaje tenía el potencial para ser el mejor villano de todo One Piece y a mis ojos evidentemente no lo fue. Porque a ver, primero, en cuanto a diseño, impone bastante. Después, en cuanto a fuerza, evidentemente era la criatura viva más fuerte del mundo. Y también, en cuanto a caracterización, no estaba mal del todo y siento que cumplía en general en todos los aspectos y como ya comenté, tenía todo el potencial del mundo para ser un personaje súper memorable. ¿Y qué pasó? Que al final durante el arco de Wano, si bien hizo cosas, si bien fue importante, obviamente porque por su culpa Wano estaba en la miseria y había que derrotarlo, ¿no? Al final siento que Kaido quedó a medias, sobre todo en lo que respecta a su caracterización y a su trasfondo, porque al final realmente nunca supimos cuál era el propósito de Kaido en la vida y simplemente podemos intuir que él era una persona muy poderosa que se aburrió de ser el más fuerte y que solo buscaba traer caos y destrucción al mundo para que algún día ojalá apareciese una persona más fuerte que él y que lo derrotara, ¿no? Eso es lo que uno puede intuir y también uno puede suponer que esta persona tenía que ser Joy Boy. Y aunque un par de veces algunos me han dejado en comentarios que evidentemente este era el propósito de la vida de Kaido y que no es algo que se tiene que suponer porque es claro, creo que no es así. O sea, en ningún momento se dejó 100% claro cuál era el propósito de Kaido y qué era lo que buscaba, ¿no? Uno puede suponer que sí era esto, pero repito, nunca se confirmó al 100%. Y por lo tanto, por eso creo que para muchos es muy difícil empatizar con Kaido y con su trasfondo, ¿no? Porque además, el flashback que tuvo Kaido durante su pelea contra Luffy fue horrible y fue muy corto. O sea, no está mal saber cosas nuevas de Kaido. Obviamente todos queríamos saber qué había pasado durante su vida y sobre todo durante su infancia o durante sus primeros años y el cómo llegó hasta este punto, ¿no? Pero yo creo que nadie quedó 100% conforme con lo que Oda nos mostró durante este flashback, que repito, fue muy corto. También se sintió como que Oda se estuvo conteniendo y como que no podía explicar muchas cosas porque iba a ser un spoiler grande de algo que Oda prefiere contar más adelante, ¿no? Como lo que pasó durante God Valley, por ejemplo, que sabemos que sucedió, vimos un poco durante el flashback de cierto personaje, no puedo ahondar mucho en el tema por ahora, y al final, por esto, siento que Oda no pudo contar todo lo que quería, lo cual terminó afectando a Kaido y a su imagen durante el arco de Wano, porque repito, al final como vimos tan poco, es complicado empatizar con él. Por ejemplo, Big Mom tuvo un flashback no muy largo que duró
2 o 3 capítulos en el manga, no sé cuántos capítulos fueron, pero yo siento que uno puede llegar a empatizar entre comillas, muy entre comillas con ella, porque sabemos bastante de su infancia y el cómo llegó a este punto, pero con Kaido queda todo bastante difuso, así que en conclusión, aunque Kaido no me desagrade del todo, siento que sí quedó debiendo bastante, por lo menos en lo que respecta a la construcción del personaje y a su trasfondo y a sus motivaciones, porque evidentemente en cuanto a diseño y en cuanto a poder cumplió con creces, ¿no? Y esto nadie lo puede debatir. El siguiente personaje del que quiero hablar es Ryokugyu o Aramaki. Y a ver, a mí me sigue gustando mucho este almirante, sobre todo porque me gusta su fruta del diablo y es una de mis favoritas, pero sí tengo que admitir de que por ahora me ha decepcionado bastante porque, o sea, básicamente apareció en Wano después de muchos años de ausencia y bueno, peleó contra los Vainas Rojas que no son la gran cosa, realmente no son un rival digno para él y por esto no hizo mucho en Wano y además después todos vimos que salió corriendo con la cola entre las patas a raíz de el haki del conquistador de Shanks, ¿no? Y al final su imagen quedó muy dañada y quedó como un perdedor, entre comillas, ¿no? Porque es alguien muy poderoso, todos lo sabemos, y por lo tanto, viendo que esto es lo único que ha hecho el personaje, aparte de, bueno, que más adelante vimos que peleó contra el ejército revolucionario en Marilloa. Aparte de esto, el personaje no es que haya brillado demasiado y yo diría que fácilmente puede tener el título de el peor almirante hasta la fecha, ¿no? Porque si vemos atrás personajes como Kusan o Sakazuki o Kizaru han brillado muchísimo, ¿no? Incluso el mismo Fujitora durante Dressrosa se robó casi todas las portadas porque su actuación fue brutal y fue magistral, y en cambio Ryukugyu hasta la fecha todavía tiene muchísimo que demostrar, por lo menos en pantalla, porque nosotros no lo hemos visto hacer demasiado, aparte de lo que acabo de comentar, ¿no? Su pelea contra los Vainas Rojas en Wano, su pelea contra los revolucionarios y posteriormente contra Fujitora en Marilloa, y también está todo este tema del secuestro de Weevil y que no se ha vuelto a tocar, y por lo tanto, aunque me guste mucho el diseño de Aramaki, aunque me guste mucho su fruta del diablo, aunque me guste mucho su trasfondo que para variar conocimos fuera del manga, y por más que me guste mucho que sea admirador de Sakazuki porque está bien que no todos los almirantes sean buenos o que duden de lo que están haciendo, ¿no? Al final hay gente mala en el mundo y ya está, y por esto me encanta que Ryukugyu sea de este perfil, ¿no? De persona sádica. Por más que en general me guste todo lo que compone al personaje, sí siento que en cuanto a actuaciones memorables todavía debe muchísimo y espero que de aquí en adelante en algún arco lo veamos protagonizar eventos importantes y que sean memorables, ¿no? Y que estén a la altura por lo menos de lo que ha hecho Fujitora. Terminamos este video hablando de mi queridísimo Yerma Double Six, grupo que odio con todo mi ser y que no odio en el buen sentido. Y es que a ver, ¿cómo es esto de odiar en el mal o en el buen sentido? Yo aquí hago esta distinción porque hay personajes que uno puede llegar a odiar, como por ejemplo Kurohige o Doflamingo, porque son bastardos y merecen que los odien, pero el tema es que estos personajes están tan pero tan bien escritos y son tan memorables que claro, uno puede llegar a odiar a estos tipos, pero a la vez también uno puede amarlos, ¿no? Pero no porque sean malos en sí, sino porque uno puede pensar, uff, qué bien escritos que están estos villanos, ¿no? Y por eso, en este caso, este tipo de personajes terminan siendo queridos por muchos, y me incluyo, por más que sean unos bastardos. Pero claro, al contrario, tenemos casos como el del Yerma, en donde los personajes para mí son bastante planos, bastante meh, o directamente bastante mediocres, y son muy odiosos, y al final yo por lo menos no pude encariñarme con ninguno de ellos. Y aquí incluyo a Reiju porque siempre se hace esta distinción de, no, es que todos son horribles menos Reiju, pero no, aquí estoy hablando del Yerma en general. Evidentemente Reiju como que se salva un poco porque es la única que tiene un poco más de variedad, ¿no? En cuanto a su forma de ser, pero igual yo la incluyo dentro del Yerma. Pero bueno, ¿por qué para mí el Yerma fue tan decepcionante? Porque, bueno, de partida son personajes planos y horribles. Entiendo que
parte de la gracia de estos personajes es que sean planos porque son humanos modificados, ¿no? Obviamente hablando de los hermanos de Sanji, pero al final este concepto para mí fue bastante meh y empeoró a los personajes en demasía, ¿no? Y por el otro lado, bueno, George no es un humano modificado, pero también es más plano que una tabla. O sea, es un tipo bastante horrible, bastante odioso, bastante patético, ¿no? Y aquí sé que hay gente que ve algo de complejidad en George porque al final es plano, sí, pero es porque es una persona fría y que está dispuesta a hacer lo que sea por cumplir su objetivo de traer de nuevo al Yerma a la cima del North Blue y bla 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 y qué sé yo y ya. Aquí podemos discutir un poco de esto, pero de verdad que para mí George es un personaje muy desagradable, pero repito, no en el buen sentido, sino de que se me hace muy mal personaje en sí. Pero bueno, dejemos esto de lado y al final, independiente de que el Yerma en sí, por cómo son, me decepcionó y no me gusta nada, creo que quedó bastante claro. El tema es que llegaron a modificar el trasfondo de Sanji y esto era obvio que iba a pasar, ¿no? Durante el arco de Zou uno podía intuir que le iban a crear un nuevo pasado a Sanji y esto a mí me dio miedo porque para mí el flashback de Sanji con Seth ya era perfecto y ya fue bastante trágico y con esto el personaje ya estaba más que bien, pero no. Oda quiso modificarlo y añadir cosas antes de este suceso, ¿no? En el que casi muere de hambre y en resumidas cuentas, para mí este nuevo trasfondo que le dieron a Sanji está muy exagerado y es demasiado trágico para mi gusto y parece una novela mexicana. Creo que es el mejor ejemplo que puedo dar porque estas novelas se caracterizan por ser bastante trágicas, sobre todo en lo que respecta a trasfondos y cosas así, ¿no? Y pasa muchas veces que, oh no, a este personaje le pasó algo malo y otra vez le pasó algo malo el mismo día y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y es como que al final termina siendo tan exagerado que le pasen tantas cosas malas, ¿no? Una después de otra que ya termina siendo ridículo y para mí esto fue lo que pasó con el nuevo trasfondo de Sanji, ¿no? De que le hacían bullying, de que lo golpeaban, de que lo maltrataban, de que su papá le tiraba la comida por la ventana, de que su mamá se murió, de que al final lo encarcelaron, de que tuvo que escapar, de que su papá le dijo que nunca diga que él era su padre, ¿no? Y cosas así, entonces era como ya, hombre, ya entendimos que Sanji lo pasó mal, ya entendimos que Sanji sufrió mucho, es el que más sufrió, o sea, sufrió más que Kuma, más que cualquier otro personaje, es el tipo que más ha sufrido de One Piece, ¿no? Entonces para mí se hizo tan pero tan trágico este trasfondo que terminó siendo ridículo en cierto punto y ya no sentí ningún tipo de pena o algo por el estilo por Sanji y por eso para mí esto no pasó y yo me quedo con el trasfondo original de Sanji y por lo tanto porque en sí los personajes que conforman al Yerma no me gustan, se me hacen planos, y no cumplieron con mis expectativas en este apartado y también porque modificaron para mal, para mí, repito, para mí el trasfondo de Sanji es que el Yerma no cumplió con nada de lo que yo esperaba y aunque sí me guste tratando de sacar algo positivo, aunque sí me guste el diseño de los personajes porque son bastante icónicos, ¿no? Y que Oda haya querido representar en el mundo de One Piece a los Power Rangers a través de ellos, aunque esto sí me guste y sea algo destacable y que tengo que darle a favor a Oda como algo positivo, el resto de los elementos que componen al Yerma no me gustaron absolutamente nada y creo que quedó bastante claro durante este video, así que lo siento fans del Yerma, pero este grupo para mí es de lo peor que ha metido Oda a su historia en mucho, pero mucho tiempo. Y eso es todo por esta ocasión, así que ya para ir finalizando y por si no te has enterado, tenemos Discord del canal, así que si quieres hablar directamente conmigo y otros miembros de esta comunidad, te invito a unirte a mi servidor a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y también, y por si quieres acceder a beneficios especiales, te invito a formar parte de los miembros del canal para ayudarme de forma directa a seguir con este pequeño proyecto. Y entonces, sin mucho más que añadir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.